ahora quiero darle la bienvenida en el estudio en Quito al doctor Fausto Murillo, vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, a propósito de una polémica resolución de la justicia que da paso a un fallo millonario a favor de jueces y conjueces que fueron destituidos en el 2019. Gracias por estar con nosotros para analizar este tema hoy. Buenos días, Liz. Un gusto estar en este canal y un feliz año para usted y para todos los oyentes y televidentes. Feliz año también para usted. Como ya lo mencionaba, pues se cerró el 2021 con una resolución judicial en la que se establecía que fueron vulnerados los derechos constitucionales, la seguridad jurídica y también el debido proceso al haber tomado la decisión de destituir a más de 20 funcionarios judiciales entre jueces y conjueces, y que además ahora pues se habla de una reparación, una indemnización económica que podría ser pues millonaria, como decíamos, ¿no? Y esa destitución de esos jueces se dio tras una evaluación que realizó el Consejo Nacional de la Judicatura hace ya casi 3 años atrás. ¿Qué pasó, doctor Murillo, que después de ese tiempo pues les vienen a decir que ustedes se equivocaron? Bueno, el Consejo de la Judicatura, en funciones desde el 29 de enero del 2019, emprendió, como era su obligación ineludible, en un proceso de evaluación integral a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Para ello, obviamente, emitió los actos normativos, vale decir los reglamentos, que regulaban y ponían las reglas claras de este proceso de evaluación. Se llevó adelante el proceso, un proceso riguroso que contó con la participación de una veeduría ciudadana, de un comité de expertos y un comité de profesionales que apoyaron en la construcción de la metodología que fue aprobada y validada por el Pleno del Consejo de la Judicatura en uso de sus potestades y facultades de ejercer esta evaluación a los servidores judiciales. No es la primera vez que se evaluaba, pero sí es una evaluación muy diferente a las que se realizaban anteriormente, porque estableció parámetros exigentes como los cualitativos, los cuantitativos, los de transparencia y legitimidad. Ese proceso llegó a su fin y un número importante de jueces y conjueces no superaron los 80 puntos que estableció el reglamento mínimos para poder continuar siendo jueces. Es decir, aquí quedaban quienes merecían seguir siendo jueces. Quienes no habían superado simplemente no eran destituidos. Aquí una precisión muy importante: fueron removidos, porque así dice la Constitución y así dice la ley. Y la remoción no es una sanción, simplemente son separados porque no han estado con la debida competencia y capacidad para poder administrar justicia en materias especializadas y en una corte de casación como la que tenemos. Ahora, eso es lo que ocurrió. Cuando se hizo esa evaluación, incluso habían centenares de denuncias de irregularidades, y esto respondió también a un exhorto del Consejo de Participación Ciudadana en su momento, ¿no? Pero dentro de los cuestionamientos que surgen tras esa evaluación, se dice también que no se la realizó dentro de los tiempos constitucionales. Sí, a ver, para poner en contexto, durante el proceso de evaluación se escucharon muchísimas voces opositoras, resistencia de los propios jueces a una evaluación. Fue un proceso muy complicado, muy desgastante, pero lo llevamos adelante. Esas mismas voces, esos mismos actores, hoy por hoy y luego de la evaluación, han cuestionado desde el inicio. En ese contexto, los jueces afectados, entre comillas, se organizaron a través de la Asociación de Jueces y Magistrados y presentaron una demanda de inconstitucionalidad de nuestros reglamentos. Paralelamente, una vez removidos, se agruparon y presentaron una acción de protección aduciendo que habían sido violados sus derechos. Esos dos procesos constitucionales seguían de manera paralela, hasta que el 23 de diciembre del 2021 la Corte Constitucional emitió su sentencia resolviendo el tema de la inconstitucionalidad aducida por los accionantes respecto a nuestro reglamento. Pero en esa sentencia del más alto órgano de justicia constitucional señala con absoluta claridad que el Consejo tenía la competencia, la potestad para evaluar, que la metodología y los parámetros establecidos eran absolutamente legales y legítimos, que no se afectó la independencia judicial, que no se atentó contra la inamovilidad o el principio de inamovilidad de los jueces. Lo único que ha señalado la Corte Constitucional es que la oportunidad, el tiempo en el que se llevó la evaluación debía ser en el año 2020, coincidiendo con la renovación por tercios que establece la ley y la Constitución. Sin embargo, usted verá
que solamente termino, usted verá que hay que asumir riesgos y hay que asumir en los momentos que el país exigía. El país exigía una evaluación, porque no olvidemos la situación en que se encontraba la Administración de Justicia en la época pasada. Ahora, doctor, entonces eso quiere decir que al haber dos fallos, el del Tribunal de Pichincha, que resuelve dar paso sí a esta indemnización, como le hemos mencionado, entre otras cosas, se contradice con el fallo más bien que también habría tenido posteriormente la Corte Constitucional o de manera paralela, y ahí este pronunciamiento de la Corte Constitucional, que todavía no lo ha hecho, pudiera ser dirimente en esta situación actualmente. Así es, no olvidemos, el fallo de la Corte Constitucional del máximo organismo es anterior, el 23 de diciembre del 2021. El fallo de la Corte Provincial es del 30 de diciembre del 2021. Y aquí quiero señalar de manera categórica, este fallo de la Corte Provincial no es más que otro intento de meterle las manos a la justicia. Lamentablemente se han prestado propios servidores judiciales que, con motivo de resolver una acción de protección en apelación, han contradicho, han señalado aspectos totalmente contrarios a lo que ha señalado la Corte Constitucional. Esto es muy grave. Aquí estamos frente a unas decisiones que van más allá de lo que pidieron los accionados, van más allá de lo que se puede esperar dentro del ámbito constitucional y legal. Eso no puede permitirse. Además, hay un tema muy grave. Estamos investigando la intervención y la participación de una de las juezas que conformó ese tribunal, que estando de vacaciones a través de un correo electrónico al mediodía del día 30 de diciembre, suspende sus vacaciones, firma electrónicamente un fallo de más de 80 o 90 hojas y en minutos posterior a la firma suspende, digamos, reactiva sus vacaciones y continúa disfrutando de esa licencia. Pero esto es muy grave, no puede un asunto tan importante, tan sensible, tratarse de esa manera. El Consejo de la Judicatura, en este caso específico, es un agraviado porque el Consejo de la Judicatura fue el demandado. Nosotros, dentro del marco legal y constitucional, ejerceremos todos los derechos como parte procesal y ejerceremos todas las acciones y procedimientos que nos prevé el sistema legal y constitucional, e inclusive en el ámbito penal. Doctor, pero en ese tema, ¿no? La jueza había pedido vacaciones del 27 al 31, este fallo se da al 30, ella solicita o envía un mail, como usted lo ha dicho, pidiendo que se la restituyan sus funciones para poder sumarse y completar más bien ese tribunal y sumarse a ese fallo, ¿no? Pero ¿quién la habilitó para que firme esa sentencia? Eso es lo que tenemos que investigar. De las iniciales resultados que tenemos, al parecer fue uno de los auxiliares de la propia juez o del juez ponente que habilitó el sistema y le permitió que pueda firmar ese fallo. Aquí hay un tema importante también. Los fallos o los proyectos son revisados, analizados. Este es un tema que tenía mucha documentación que analizar. Es un tema que había que tomarse su debido tiempo para poder responsablemente emitir un criterio, vale decir, coincidir con el criterio del juez ponente o tener un propio criterio, pero para ello se necesita estudiar, dedicar un tiempo. Ser juez significa una misión de carácter intelectual, está decidiendo cosas muy importantes y en este caso sobre la supuesta violación de derechos de los evaluados que fueron removidos precisamente por no haber superado el puntaje mínimo de la evaluación. Ahora, pero la actuación de la jueza deja mucho que desear a priori, puesto que no puede tomarse tan a la ligera esta sagrada misión de administrar justicia. Si así se trata al Consejo de la Judicatura, imagínese cómo puede estarse tratando a los ciudadanos. Por eso es que el Consejo de la Judicatura, de manera rigurosa, ejerce su control disciplinario y toma las sanciones que corresponden. Antes de pasar a ese tema que usted habla, ¿no? de la revisión de ese proceso, quiero cerrar el anterior, que tiene que ver también con ese tema del haber estado de vacaciones, haber enviado un mail para regresar un día antes de lo previsto y poder actuar en este caso como una jueza, quizás sin tener acción de personal,
de reintegro llega a sumarse, ¿no? Porque para esto tiene que haber una orden firmada que otorga las vacaciones y asumo que el petitorio de reintegrarse antes también tiene que tener una orden firmada que dé paso a ese reintegro. ¿Hubo estos documentos? ¿Hay estos documentos? ¿Lo han podido constatar ustedes? Así es, hay que guardar las formas y observar las solemnidades. Para poder optar por las vacaciones o hacer uso de sus vacaciones, se solicita con anticipación y le conceden a través de una acción de personal. Esa misma acción de personal tiene que elaborarse para cuando usted se reincorpora. ¿Y hay esa acción de personal? ¿Ustedes lo han podido constatar? La competencia está suspendida de un juez mientras está con licencia o por vacaciones. No puede, no es juez en ese momento, no es juez activo. En este caso, no existe la acción de personal que le haya permitido reincorporarse, suspender y reincorporarse para poder administrar justicia. Eso no existe. Y cuando es una irregularidad. Cuando usted dice que hay que tomarse el proceso con seriedad, lo dice porque este era un fallo de más de 80 hojas que fue revisado en 3 horas. Es un tiempo usual en el que un funcionario judicial puede estudiar detenidamente esa cantidad de hojas. De ninguna manera. Se actúa con responsabilidad y quiere formarse un criterio, una convicción absolutamente seria, absolutamente fundada y motivada, tiene que tomarse el tiempo necesario, que de ninguna manera podría hablarse de horas. Son días, son semanas, en ocasiones, de acuerdo a la dificultad del caso. Los jueces responsables actúan de esa manera. Ahora, doctor Murillo, esto de aquí no determina la restitución de esos jueces que fueron removidos debido a la puntuación que sacaron, han dicho ustedes, en esa evaluación en el 2019, pero ¿qué camino puede abrir en torno a procesos quizás que fueron llevados en esa época? Lo pregunto porque ya a raíz de este fallo pues comenzaron a salir, ¿no? Ya una serie de comentarios referente a ciertos procesos de corrupción, incluso de casos de corrupción muy notorios que ya tienen su sentencia, que fueron muy polémicos acá en el país. Sí, no olvidemos que siempre la justicia o la administración de justicia está amenazada. Hay fuerzas, hay intereses muy fuertes que lo vimos a lo largo del proceso nuestro, ¿no? Yo mismo tuve que defender la evaluación, posteriormente el concurso de méritos. Había fuerzas que querían que se caigan esos procedimientos, pero resistimos y el país logró tener una evaluación rigurosa, logró establecer un concurso igualmente riguroso, conformó la Corte Nacional de Justicia y hoy por hoy el país está viendo sentencias que han sido dictadas por jueces imparciales, independientes en materia penal. Por señalar algunos, los casos 30S, desde más de 11 años que no se había dictado sentencia, los casos del caso del señor Lara, el caso propiamente del caso Sobornos, el caso Singue. Esos son casos importantes que solo con una justicia independiente se pudieron haber emitido los fallos que corresponden en justicia y en derecho. Se nos está acabando el tiempo de la entrevista y no quiero dejar de preguntarle quién entonces puede estar detrás de esto que está pasando ahora, que usted ha señalado, hay intereses detrás de esto que incluso los puede llevar a ustedes a un juicio. Ya se habla en la Asamblea de interpelaciones a propósito de este caso, ¿no? De esta remoción de jueces. Sí, claro, nosotros estamos sujetos a un control político y como es político, atrás sin duda tienen que estar fuerzas políticas que de alguna manera pueden sentirse incómodas con esta nueva forma de administrar justicia, con este nuevo sistema de justicia que es absolutamente técnico. Nosotros hemos tratado de que la política no interfiera en la administración de justicia y mucho menos en la decisión de los jueces. Los jueces tienen que ser independientes, imparciales, honestos y sobre todo con conocimiento y especialización para poder dar certeza jurídica, seguridad jurídica. Quiero con esto de aquí agradecerle al doctor Murillo que nos haya acompañado esta mañana analizando este tema en los desayunos de 24 horas. Que tenga un buen día. A usted muchísimas gracias, Liz. Buen día. Hasta aquí llegamos, amigos, con las entrevistas en los desayunos de 24 horas. Inmediatamente vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un excelente miércoles.